Top 3 desastres del siglo XX. Hola a todos, antes de comenzar, si te gusta este tipo de videos, recuerda suscribirte ya que subiré videos cada semana. Ahora sí, empecemos. En el tercer lugar tenemos a la gripe española. Entre 1918 y 1919, el virus de la influenza A-H1N1 generó una pandemia comúnmente conocida como gripe española. Sus principales síntomas eran fiebre, dificultad para respirar, cansancio, dolor de oídos y diarrea. Esto me suena. El virus se transmitía a través de las microgotas que salen de la boca o nariz al estornudar o toser inadecuadamente. Ya saben, hay que toser y estornudar en el codo. Esto causó que muchos países tomaran medidas radicales de control, como la suspensión de clases, la prohibición de aglomeraciones y la cuarentena. Definitivamente hay algo aquí que me suena. No sé qué será. Se estima que la gripe española infectó a 1/3 de la población mundial y murieron alrededor de 100 millones de personas. Y en el segundo puesto, el accidente de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, un experimento mal ejecutado generó la explosión de un reactor nuclear. Esto se catalogó como el peor desastre nuclear de la historia. Grandes cantidades de materiales radioactivos fueron expulsados a la atmósfera, provocando una gran alarma internacional. Las cifras de fallecidos aún no se saben con certeza. Aún así, es evidente que este hecho causó muchos daños a los habitantes de Chernóbil, a sus alrededores, a la ecología, a los animales y a esa confianza que existía en las plantas nucleares como una fuente de energía libre de emisiones de dióxido de carbono. Los científicos afirman que la zona que rodea toda la planta nuclear, o donde estaba mejor dicho, no puede ser habitable hasta dentro de 20.000 años. ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, les recomiendo ver la miniserie de HBO Chernobyl. Y en el primer puesto tenemos la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania invade Polonia y se da inicio al mayor conflicto bélico del siglo XX. Una época plagada de masacres, entre campos de concentración, invasiones, violaciones masivas, genocidios y bombas atómicas. Vaya que sacaron toda la artillería. Esta guerra finalizó en 1945, tras la rendición de las potencias del eje conformada por países como Alemania y Japón, ante el grupo de países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia. Las consecuencias de tal conflicto fueron un estimado de 100 millones de personas fallecidas y la división del mundo entre dos bloques, el comunismo, representado por la Unión Soviética, y el capitalismo, representado por Estados Unidos. Si consideras que algún otro desastre o incidente merece estar en este top 3, déjalo en los comentarios. Nos vemos en otro video. Chao. Por cierto, aquí te dejo otro video para que sigas disfrutando y alimentando tu curiosidad.